Hola, hola, qué gusto, qué alegría, qué bendición el poder estar nuevamente en nuestro pan cotidiano. Tu amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares, te da una cordial bienvenida, esperando que la meditación de este día enriquezca tu vida, fortalezca tu corazón, anime a tu familia. Gracias, Señor, por el privilegio maravilloso de escuchar tu palabra una vez más. Permite que el mensaje pueda ser claro y directo para nuestras vidas. Quédate en nuestra mente, quédate en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El día de hoy te presento aprendiendo a confiar y a obedecer. ¿Y qué has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre? Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Números 14, 15 y 16. El Señor cumplió la palabra que empeñó a Abraham cuando dijo que luego que los hijos de Israel hubiesen estado en cautiverio, por 400 años Él habría de librarlos. Sin embargo, aquí en la frontera de la tierra prometida, su pueblo solo le trajo descrédito al dar lugar a la incredulidad. Se nos presentarán dificultades, pero no debemos esperar a que éstas lleguen para aprender a confiar y a obedecer a Dios. Ahora, precisamente ahora, en este día de oportunidad y privilegio, cuando la luz de la verdad resplandece sobre nosotros, hemos de aprender la lección. Roguemos a Dios que nos brinde una idea correcta de su carácter y la disposición a obedecerle. Hemos de permanecer con la fuerza y el poder del Dios de Israel. Hermanos y hermanas, ¿lo haremos? ¿O murmuraremos y nos quejaremos mirando los obstáculos en el camino y haciendo montañas de cosas que son pequeñas? Con el propósito de confirmar su fe, Dios hoy le da a su pueblo evidencias de su poder. Así como lo hizo otrora con Israel, tomarán en cuenta estas evidencias. Actuarán como si Dios no hubiese obrado en favor de ellos. El Señor quiere que reconozcamos su poder, su gracia y su gran salvación, y que nos ha dado gracia al infinito costo de la muerte de su Hijo unigénito. Vivimos en un día de prueba, un día de examen y evaluación. Dios prueba a su pueblo para determinar si puede trabajar en favor de ellos. Él no podrá trabajar por nosotros en tanto abramos los corazones a los impulsos del enemigo. No puede cooperar con nosotros si confiamos en los seres humanos en vez de buscar a Jesús para regocijarnos en su bondad y en su amor. Él quiere hacer de nosotros un pueblo por medio del cual pueda revelar su gracia, y lo hará si le damos la oportunidad, si abrimos las ventanas del alma hacia la influencia del cielo, y las cerramos a las influencias mundanales, a la murmuración, a la queja, a la búsqueda de errores en nosotros. Los que hoy murmuran contra los agentes designados por Dios y debilitan la confianza que las personas han depositado en ellos, están actuando del mismo modo que los hijos de Israel. El Señor escucha cada palabra de murmuración. Él oye cada palabra que menoscaba la influencia de aquellos a quienes utiliza para proclamar la verdad y preparar a un pueblo para estar firme en los últimos días. Manuscrito 10, año 1903. ¿Y qué has hecho morir a este pueblo, como a un solo hombre? Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Números 14, 15 y 6. Señor y Padre nuestro, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu dirección. Gracias, Señor, porque podemos permanecer con tu fuerza y con tu poder, oh Dios de Israel. Gracias, Señor, porque en todo tiempo tú has obrado en favor de nosotros. Gracias, Señor, porque aunque vivimos en tiempos de prueba, tú eres nuestra fortaleza, eres nuestra seguridad. Guárdanos, Señor, siempre en medio de toda circunstancia. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.